Vamos a la palabra. Hoy le he titulado a esta serie que vamos a desarrollar, Los tres hay. Los tres hay. Las últimas tres trompetas del juicio. Espíritu Santo, abre nuestros corazones para que podamos entender lo que dice tu palabra. Las advertencias que ellas nos dan, advertencias solemnes, que si está escrito en tu palabra es porque se va a cumplir. Y nosotros estamos en ese tiempo en que se va a dar cumplimiento. Somos la generación en la que se va a dar cumplimiento esto que está escrito en el libro de Revelación. Querido Padre, abre nuestros corazones para que el temor de Dios esté en nuestras vidas y andemos, Señor, en obediencia para que este tiempo no nos alcance y la condenación no nos absorba. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y el pueblo dice, amén. Amén. Voy a poner por base, vamos a Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Luego voy a explicar el contexto de esta palabra. Esta palabra, este cuadro, se va a realizar en el contexto del periodo de la Gran Tribulación. Y usted dirá, ¿cuál es el periodo de la Gran Tribulación, pastor? Según lo que enseña la palabra de Dios, son los 7 últimos años que va a vivir el hombre sobre la faz de la tierra, antes de la segunda venida de Cristo y luego los 1000 años de Jesús gobernando el planeta Tierra. Estamos entrando en la sombra de ese gran periodo por todo lo que le está pasando al mundo, en términos políticos, en términos religiosos, en términos morales, en términos económicos, en todos los aspectos vamos entrando bajo esa sombra. Y el tiempo final, mis apreciados, lo va a vivir esta generación, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. En ese marco, en ese contexto, las personas que van a quedar en ese tiempo, que son impíos, porque la iglesia ya fue arriba. La Biblia lo llama el arrebatamiento, eso puede ocurrir en cualquier momento. Luego del arrebatamiento vendrán 7 años de terrible tribulación sobre la faz de la tierra, donde va a haber 28 juicios. Y esos juicios llevan por fondo el deseo de Dios que el pueblo, que el mundo se arrepienta. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Aquí nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Por todo lo que va a pasar, por todo lo que está pasando, Dios espera de nosotros. Por eso Él nos hace entender esta palabra. Lo siguiente, Apocalipsis 9, 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Vamos a hacer un recuento histórico de lo que está hablando el contexto para que podamos entender qué es lo que dice la palabra que está diciendo el apóstol. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pecado contra Dios. Como hoy vemos nosotros en el mundo, adorando ídolos, dándole la espalda a Dios. Mire, en las instituciones públicas, imágenes, y precisamente imagen que no es Dios, porque Dios no puede ser representado por nada. El mundo va a ser enjuiciado por eso, porque le ha dejado de lado a Dios. Y más todavía en ese marco, en ese contexto, la idolatría, pecado contra Dios, va a ser terrible
y el pecado contra el ser humano, contra el prójimo. Versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, pecado contra el prójimo, ni de sus hechicerías. La hechicería, amistad con demonios, y a través de la hechicería uno puede hacer mal al prójimo. Ni de su fornicación, ni de sus hurtos, pecado contra el prójimo. Aquí vemos la palabra de Dios, el estado de las personas en el marco, en el contexto de este periodo terrible de 7 años que la Biblia lo llama el periodo de la gran tribulación. Pero si vemos este versículo a la luz de los acontecimientos actuales, vamos a ver que están ocurriendo las mismas cosas ya en este tiempo donde estamos bajo la sombra de este periodo terrible donde Dios va a enjuiciar a el mundo impío. Pero antes vamos a poner objetivos a nuestro estudio. Primer objetivo, conocer estos juicios divinos que en breve ocurrirán, que desatará la ira de Dios sobre el mundo impío. El mundo impío que le dejó de lado a Dios. El mundo impío que le dejó de lado a Dios. 2. Apreciar la revelación divina para que hoy, en base a este conocimiento, tomemos la decisión de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Estas advertencias son advertencias solemnes. Esto no es un libro escrito por cualquiera, sino es la revelación de Dios para usted, para mí, para su iglesia. Por eso es importante temer a Dios, guardar sus mandamientos y en base a la información que usted y yo estamos recibiendo poder tomar la mejor decisión. 3, decidir consagrarnos a Dios, apartándonos del pecado y predicar estas verdades a nuestros seres queridos para que no les alcancen estos juicios de condenación por haber rechazado la gracia de Jesucristo. ¿Y qué es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es la salvación? Que usted y yo amamos más la luz, amamos la palabra de Dios, amamos la sabiduría y hemos dejado nuestras malas obras, nuestras malas prácticas. Pero el mundo sigue con sus malas obras, sus malas prácticas, y esa es la condenación de rechazar la gracia de Dios. No rechace usted la gracia de Dios, manténgase cerca de Jesucristo. Las 3 últimas trompetas, las 3 ayes. Seguimos, siguiente cuadro, por favor. El mundo teológico, Dios, lógico, estudio de Dios, el conocimiento de Dios, el mundo teológico, el conocimiento de Dios de los cristianos en la actualidad, sus pensamientos, sus ideas, sus enseñanzas, sus conocimientos no son suyos. Viven sometidos bajo un yugo de los moldes teológicos, las enseñanzas por los medios masivos, una predicación aquí, una enseñanza aquí, lo que dijo fulano, lo que dijo perengano, país más ahí. Pero pocos son los que se meten a estudiar a profundidad la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios les ilumine. Entonces los pensamientos que hoy tienen no es producto de su estudio de la palabra o meterse con el Espíritu Santo a entender la palabra de Dios. Y viven hoy bajo los yugos y moldes teológicos y eso moldea su mente y la mente de esta generación. Y va esta transmisión de generación en generación porque el hombre y la mujer no lee la palabra y expresa fácil. El cristiano hoy día expresa fácil, como dice la palabra. Muchos apostatarán escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonio. En el tiempo del fin, la gente va a tener conversión de oír la verdad y muchos se van a amontonar, maestros heréticos conforme a sus propios concupiscencias y van a apartar la verdad del oído. ¿Por qué se va a apartar la verdad del oído de muchas personas? Porque no leen la Biblia, no estudian la palabra de Dios y no tienen su propia, identidad en ese aspecto. De este modo muchos pastores, maestros, predicadores se convierten en un mero repetidor de teorías, de enseñanzas y predicaciones sobre los grandes temas de la Biblia.
las grandes doctrinas de las Sagradas Escrituras. Con respecto a la salvación, ¿se metió usted a estudiar lo que dice la Biblia con respecto a la salvación? Que del Génesis capítulo 1, el Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, habla de la salvación. ¿Cómo empezó? ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que se pierden? El tema escatológico, el tema futuro. ¿Se metió usted a estudiar por usted mismo? ¿O usted tiene en su cabeza lo que repite fulano, lo que repite perengano y usted no tiene bien claro la película? Hoy el mundo cristiano está de esa manera, de esa forma, despreocupado en conocer de una manera directa lo que dice las grandes verdades. Yo le aliento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estudie usted la palabra. Lea usted la palabra. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. No podés simplemente fulano dijo, perengano dijo. Todo lo que yo digo, usted vaya y analice a la luz de la palabra del Señor. Usted no puede poner su destino eterno en manos de otro. La salvación es personal. La pregunta que te hago es, ¿has analizado la Biblia por tu propia cuenta? Lees el libro de Apocalipsis, indagas en esos 22 capítulos y le pides al Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, o simplemente porque es un libro que no entiendes y te da miedo, te da pavor por los monstruos, por esto, por lo otro, deja de leer. Y es el libro cuya promesa encabeza y dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda las palabras de esta profecía. El único libro de la Biblia que tiene esa bendición. Y muchos no leen, no estudian, tienen miedo y es un libro de esperanza. Es un libro que dejó el Señor ahí, no para hacerte tener miedo, sino para que vos veas que los campeones, los vencedores somos nosotros que seguimos al Cordero. Nuestros cerebros, automatizados por los moldes teológicos, reaccionan automáticamente interpretando de acuerdo al constructo, a lo que tenemos dentro de la cabeza, constructo teológico, lo que hemos aprendido, bien o mal, las circunstancias. Y mire, ojo, en muchos de los casos los evangélicos echan la culpa a los ángeles y a los demonios el síndrome adámico, la mujer que me diste. Por culpa del pastor, no vengo más. Por culpa del hermano, no asisto más. Dejé de servir porque nadie luego me hace caso. Y le culpamos a todo el mundo por falta de conocimiento y de madurez espiritual. ¿Por qué te digo todo esto? Te dije todo esto para que nos demos cuenta que no somos estudiosos de la palabra de Dios, estando en desobediencia al consejo de Dios, que debemos, como dice 2 Timoteo 2:15, procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia está llena de estos consejos. Josué 1:8, Dios le dice a Josué, te dice a vos, me dice a mí, al padre de familia, al empresario, al hombre, a la mujer, al joven, nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. El Salmo 1. Bendiciones tremendas para aquellos que leen y estudian la palabra de Dios, y lo que menos se hace eso. Por favor, el deseo de este servidor es que usted tome conciencia, empiece a leer la palabra, empiece a obedecer la palabra, porque está en juego tu destino eterno. Y mire, este es un tiempo donde las herejías, las doctrinas de demonios, a muchos van a descaminar. Muchos cristianos sinceros. Vamos a hacer una recapitulación y vemos en el capítulo 5, que ahí empieza, está hablando ahí de Jesucristo y el libro misterioso que estaba derecho, en la mano derecha de Dios. Se abrió ese libro, por eso hoy tenemos esta revelación que hoy estoy contándoles. Vemos a Jesucristo, el único digno de abrir ese libro misterioso. Vemos a Jesucristo y la multitud de reyes y sacerdotes que somos usted y yo, comprados por su sangre, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y vemos a Jesucristo ser alabado por todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el capítulo 6, ahí empieza el contexto, el periodo de la gran tribulación, donde vemos nosotros los 7 sellos desatados por Cristo, revelación de Dios, escondida en Dios estos misterios.
Primer sello, caballo blanco. ¿Qué significa eso? Herejías, falsos maestros, el anticristo. Segundo sello, el caballo bermejo. Caballo rojo, ¿qué significa eso? Guerras sangrientas. Tercer sello, caballo negro, hambre. Cuarto sello, caballo amarillo, mortandad por pestes. Quinto sello, las almas de los mártires bajo el altar. Muchos van a ser en ese periodo de la gran tribulación muertos por Cristo. Sexto sello, conmoción en el cielo. El cielo se enrolla como un pergamino, como dice Mateo 24, 29. Las potencias de los cielos se van a... Ahí empieza la primera serie de 7 juicios sobre el mundo impío. Pero usted que es obediente a Dios, usted que ama a Dios, usted que obedece a Dios, va a estar en los cielos. El capítulo 7 es un paréntesis entre el sello número 6 y el sello número 7. ¿Qué vemos ahí en ese paréntesis? Los 4 ángeles deteniendo el viento sobre la tierra y el mar y los árboles. Los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y la multitud vestida de ropas blancas, la otra multitud vestida de ropas blancas salida de la gran tribulación, que son los judíos. El capítulo 8, vemos la apertura del 7º sello. El gran silencio en los cielos por media hora, las oraciones de los santos y sus resultados, juicio de las trompetas. Primera trompeta, Apocalipsis 8:6, juicio sobre la tierra. Granizo, fuego, sangre, tercera parte de los árboles y la hierba verde se quemó. Un desastre ecológico sin precedentes. Segunda trompeta, Apocalipsis 8:9, juicio sobre las aguas saladas, océanos, mares, mortandad de la tercera parte de los seres vivos y una montaña de fuego precipitándose al mar, destrucción de la tercera parte de las naves. Tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10, 11, juicios sobre las aguas potables, ríos, arroyos, aguas subterráneas. La estrella llamada Ajenjo viene y envenena las aguas y va a haber mucha mortandad por esas causas. Cuarta trompeta, Apocalipsis 8, 12, 13, juicios sobre los cuerpos celestes. Terrible oscuridad del sol, la luna, las estrellas, la tercera parte de los cuerpos celestes se oscureció. No hubo luz en la tercera parte del día y de la noche. Y aquí vienen los ayes, el primer ay. Quinta trompeta de juicio sobre la humanidad, primer ay. Apocalipsis 9 al 12. Anuncio del ángel de esos 3 ay que sufrirá la humanidad. Juicio sobre la humanidad, primera trompeta del terror, primer ay. Langosta del pozo del abismo. Pozo del abismo abierto por una estrella. Abadón, Apolión, el capitán de ese ejército de langostas, salida del abismo que va a venir a atormentar a los seres humanos. Suena la sexta trompeta. Esta es la segunda serie de juicios sobre la humanidad. Apocalipsis 14, 8, 14, 21. 4 poderosos y feroces ángeles malignos sueltos. Segundo, hay ángeles atados en la región del Éufrates. Ahí tuvo lugar el comienzo de la civilización, el lugar del Edén. Y tiene poder para matar a la tercera parte de los hombres. 200 millones de caballos y sus jinetes. No habrá arrepentimiento de sus obras malas, a pesar de estos terribles juicios. Y aquí vemos otra vez a lo que quiero llegar, el poder del arrepentimiento para evitar el mal, el poder del arrepentimiento para evitar el mal. Apocalipsis 9, 20, 21, vuelvo a leer el texto que dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, les puse el contexto, los 7 sellos, juicio de Dios sobre la tierra. Los siguientes 7 trompetas del juicio de Dios sobre la tierra. Va a haber un desastre tremendo en todos los aspectos. Y en ese marco, en ese contexto, ¿qué va a pasar? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué terrible todo esto, el pecado contra Dios. ¿Cuál es la idolatría? Adoración a demonios. La gente está
lleno de santos, de diosesitos en sus nichos, en sus casas. Por si le falla uno, recurre al otro. La idolatría, ¿qué hace? Adormece la conciencia y da licencia gratuita para pecar. El pecado expulsa el temor de Dios de nuestros corazones. Como dice el Salmo 115, 3, 8, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Que Jehová hizo todo cuanto Él quiso, por el poder de su palabra. Y ahí hablan de los ídolos. Tienen boca, no hablan, ojos, no ven, nariz, no huelen, oídos, no escuchan, brazos, no hablan. Los ídolos tienen manos, no hablan, tienen ojos, no ven. ¿Seguido? Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan, no andan, no hablan con su garganta. Ese es el tipo de diosesitos que hoy adoran las personas. Y que en ese marco del periodo de la gran tribulación se va a intensificar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 18 en adelante, que cambian el eterno poder de Dios y su deidad, mire, por medio de las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Y Dios le entrega a sus pasiones, pasiones vergonzosas. Por eso hoy está la pedofilia, el homosexualismo, el lesbianismo, el LGTB, todo eso. Le entrega a Dios a sus pasiones desordenadas. Y reciben en su cuerpo dolencia, enfermedades debido a su descarrío, por haberle dejado de lado a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y su negro corazón quedó entenebrecido, porque cambian la gloria del Dios incorruptible por medio de cosas y reemplazan a estos diosesitos creados por las manos. Pero el Dios nuestro es un Dios todopoderoso. Y en Daniel capítulo 5, 3 al 6 nos habla del mundo futuro y del mundo pasado, que es lo mismo. Lo que fue ayer es hoy y lo que será mañana. Nada hay nuevo debajo del sol. Y vemos ahí que el rey Nabucodonosor edificó su estatua, su imagen, para que todo el mundo le adorase. Ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. En ese marco, en ese contexto, estamos nosotros, que no nos doblegamos ante Satanás, no inclinamos nuestros corazones ante dioses extraños. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo de Nazaret, a Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, como fue el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron amenazados para que adoren a la estatua, para que se inclinen ante el sistema del mundo. No se incline usted ante el sistema del mundo. Los nuevos diosesitos que hoy da la televisión, las novelas, mire, los elementos electrónicos, el teléfono, la gente pasa mucho más tiempo con eso, envenenándose. La pornografía son los nuevos dioses, que hoy está atrapando la mente de muchos cristianos. No se arrodilla usted ante eso, como hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijo al rey: Señor rey, nosotros no vamos a arrodillarnos delante de tu estatua, no vamos a arrodillarnos ante la oferta de este mundo. Nosotros vamos a seguir a Dios, vamos a adorar a Dios Todopoderoso, vamos a vivir en pureza y en santidad. Y eso le enervó al rey y mandó calentar el horno 7 veces. Y la gente que le llevaba a Sadrach, Mesach y Abednego para hacer achicharrado en el fuego, 5 metros antes de llegar al horno, ellos ya fueron muertos por el calor que hacía. Le tiraron al fuego. Y el rey, queriendo escarmentarles a ellos y como ejemplo a todo el pueblo para que adoren a su imagen, vio que Sadrach, Mesach y Abednego se estaban paseando como si fuera que estaban en una pieza con aire acondicionado. Y el rey se puso curioso, dice: pero son 3. Sí, señor rey, pero hay un cuarto ahí, y ese cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Jesucristo mismo, Dios mismo, estaba con ellos protegiéndole. Porque como dice en Isaías, si pasa por las aguas no te anegarán, no te vas a ahogar. Y si por el fuego, no te quemarás. ¡Wow! Mire, y Jesús estaba ahí respaldando la decisión que tomaron estos jóvenes. Dios va a estar a tu lado cuando tú tomas la decisión de honrarle a Él. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, ocurre lo que ocurra a tu alrededor. No dobles tu rodilla ante nada, ni nadie, ni ante el pecado. Le sacó del horno. Le olió el rey a los 3
Jóvenes, ni olor a humo tenían. ¡Wow! Y ahí salió el decreto. ¿Qué Dios hay que pueda salvar del horno de fuego? No existe Dios en el planeta Tierra. Solamente el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y por edicto, sacó un edicto para que en todo su reino se adorase a Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta usted la determinación de unos jóvenes cómo puede cambiar la circunstancia? La determinación suya va a hacer que el cielo te respalde. No doblegues tu alma, tu corazón ante nada, ante nadie. Solamente ante Jesucristo y ante su palabra. Obedece, porque Dios estará contigo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces, este es uno de los pecados que va a haber en ese tiempo terrible que hoy hay. La idolatría, pecado contra el hombre. ¿Cuál es el pecado contra el hombre? Contra su prójimo, la hechicería, fornicaciones, homicidios. El tema de la fornicación, mi apreciado, tiene diferentes connotaciones. Fornicación adúltera, jóvenes solteros con mujeres casadas, con chicas solteras con hombres casados. Fornicación adúltera, fornicación lésbica, fornicación homosexual. Mire, relación con animales, zoofilia. Y ahora, como dije ayer con los jóvenes, muchos conocen de esta muñequita Barbie. Ahora se hizo el Barbie, el muñequito, la pareja de la chica. Pero la gran diferencia es que el hombre, el que está embarazado, no Barbie. Y eso se está vendiendo. LGTB, los que están allá arriba, los que impulsan este nuevo orden mundial, son pedófilos, son homosexuales. Son gente impías, son gente que no les importa nada, solamente los que le dictan su carne y son instrumentos del diablo. Y esa gente son las que están queriendo agarrar al mundo. Cuídese, por favor. En la educación quiere meter la enseñanza inclusiva, quiere, mire, descristianizar al planeta Tierra. Por eso que usted y yo más que nunca hoy tenemos que agarrarnos del Señor, leer su palabra, estudiar su palabra, y defenderle a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas, defendernos nosotros mismos, porque el mundo está feo, está entrando en la recta final. Y para que usted no sea presa del engaño, de la mentira del diablo, y para que usted no se doblegue, su alma no se doblegue ante las ofertas de supuestas alegrías y supuesta felicidad que te va a ofrecer este mundo fuera de Dios, mire, para que la palabra en ti te dé esa fortaleza para huir del pecado. Va a haber tremendos males contra el prójimo, homicidios. Hace poco se le mató a nuestro, fiscal, intendente, y tantos homicidios ahí ni siquiera se van a arrepentir porque en ese tiempo se va a intensificar todo eso. Aquí vemos la testarudez, la testaruda voluntad del hombre. No se arrepintieron, dedicados al mal. Pero usted y yo fuimos llamados para dedicarnos al bien. ¿Fuimos llamados para qué? Para que hagamos y tengamos buenas obras. Y vemos nosotros un ejemplo de testarudez de corazón duro el faraón en Egipto, que a pesar de todas las plagas, no se arrepintió. Las plagas de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga del Nilo, la plaga de los granizos, la plaga de las langostas, la plaga de la mortandad de los primogénitos, ni aún así se arrepintió faraón. Se endureció su corazón. No permitas que esto te pase a ti, mi apreciado hermano. Escuchar la palabra, mire, Dios te toca un momento, te trae luz a tu mente, pero seguís en tu pornografía, seguís tu fornicación, con tu adulterio, con tu mentira, seguís desobedeciendo a Dios y decís mañana me voy a arrepentir. Llega mañana y mañana decís mañana me voy a arrepentir. ¿Quién te dice que ese mañana va a amanecer? Vas a amanecer en ese mañana. Hoy es el día de arrepentimiento. Y si escuchas la palabra y no la pones en práctica, ¿qué pasa contigo? Se va a endurecer tu corazón. Y hay muchos que están aquí y muchos que están viéndonos que tienen el corazón duro. No le entra más bala. Mis apreciados, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Porque esto es algo real, esto es algo que dice la palabra de Dios que va a acontecer y de antemano ya sabemos nosotros para qué. Para que hoy tomemos la mejor decisión. Endurecidos, entretenidos por el engaño del pecado. Hay muchos que están endurecidos, entretenidos por una pornografía. Dicen ser cristianos. En el adulterio, y dicen que son cristianos. La fornicación, dicen que son cristianos. Mis apreciados, eso es estar entretenido en el pecado, sabiendo que eso le ofende a Dios. Y no es que porque vos pecás
Dios te va a venir con un rayo. No, vos vas a ser, mire, vas a recibir las consecuencias de tu pecado o vas a recibir las consecuencias de tu obediencia. Que pequemos no le afecta a Dios. Que obedezcamos no le afecta a Dios. Dios sigue siendo Dios. Que pequemos nos afecta a nosotros. Que obedezcamos nos favorece. Y Dios quiere que usemos la sabiduría, la inteligencia que Él nos dio. ¿Para qué? Para que no nos entretengamos con el pecado. Es mejor jugar con escorpiones y jugar con serpientes que jugar con el pecado. Porque el pecado cuando te mata, cuando te muerde, matan las almas eternamente. Lo otro puede ser curado por algún antídoto, etc. Que Dios nos ayude, apreciado. El poder del arrepentimiento para evitar el mal. Y esta palabra es para que usted tome conciencia y si hay algo que hay que arreglar con Dios, hágalo en esta mañana. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto? Conocer estos juicios divinos que en breve ocurrirán, que desatará la ira de Dios sobre el mundo impío que le ha dejado de lado. No le deje de lado a Dios. Apreciar la revelación divina, toda esta información que usted está recibiendo, para que hoy, en base a este conocimiento, tomemos la decisión de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y número 3, decidir consagrarnos a Dios, apartarnos del pecado. Esa es una decisión personal. Y predicar estas verdades a nuestros seres queridos para que no les alcancen estos juicios de condenación por haber rechazado la gracia de Jesucristo. La cruz es el único camino para la salvación de la condenación eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. No se aparte usted de ese camino. Ame usted a esa persona que le amó primeramente. Ame usted la palabra de Dios. Defienda su propia alma. Corrija sus pasos. Defienda a los suyos. Mire, y vamos a encontrarnos en la presencia del Señor. Si los músicos vienen, por favor, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos instruye. Y hoy hemos aprendido sabiduría del tercer cielo con respecto a las cosas venideras. Hoy ya estamos informados para que hoy podamos tomar la mejor decisión de servirte, de arreglar nuestras vidas, de arrepentirnos. Mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, mi consejo es esto: arrepiéntase, deje de lado el pecado, busque al Señor, no hay excusas. Tu vida está en juego. Sabes el día de tu nacimiento, pero no sabes el día de tu partida. En el nombre de Jesús, nos ponemos de pie, por favor.